Se acabó el curro de la política. BSO, temporada 2025. Búscanos en Spotify, iVoox y YouTube. www.bsoradio.com.ar. BSO, la felicidad es de Palito Ortega. ¡Afuera! Cargo. Coloco munición. Bien. Los brazos flojos. Tiro. Vamos. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original, capítulo ya 381 de nuestra temporada 14. El tiempo solo se ve cuando aparecen las canas, pero como ustedes nos ven poco, lo vemos nosotros solos en el espejo. Por lo pronto o hay canas o se caen los pelos, o nos vamos cascando la voz. Villalba, ¿estás ahí? ¿Volviste? Estoy acá. Volví. Bueno, escúchame, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque yo no tengo idea. Mira, en estos tiempos asiados hace falta gente valiente. Ah, mirá. Hay que no hay que ser cobarde, digamos, ¿no? No hay que ser cobarde y te conseguí 2 valientes. Ah, 2, a falta de 1. O sea, para hablar de una buddy movie, una pareja, ¿no? Alberto Así Tricarico, es. ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Desde allá, desde San Luis, desde los confines de nuestro querido país. Y desde no tan lejos, Melina Cherro, ¿cómo le va? Bien, todo bien, gracias. Está bueno esto, de la Buddy Movie, me gusta, de la Buddy Programa. Por supuesto, tanto Alberto como Melina son queridos amigos, ambos docentes. Después les vamos a preguntar sobre sus proyectos personales y demás. Pero hoy están convocados para hablar de vuelta de Damián Cifrón, un amigo de la casa, podríamos decir, que hoy nos trae Tiempo de Valientes. Básicamente porque, entre otros motivos, nuestro querido Alberto está preparando algo muy especial que nos va a contar al final del capítulo con respecto a esta película. Pero por lo pronto, no sé, si querés, arrancamos por este lado, Alberto. ¿Querés que pongamos en contexto Tiempo de Valientes para saber un poco la película y su tiempo, que no es tanto, pero que en realidad tiene bastante que ver proyectando con los simuladores y pensando un poco también en esta comedia? Bueno, sí, creo que Tiempo de Valientes, bueno, más allá de los halagos que le vamos a hacer seguramente a lo largo de este rato, una película, digamos, Cifrón hizo los simuladores, las 2 temporadas, El Fondo del Mar y Tiempo de Valientes en 3 años y Monedicta, ¿no? No, a mí me gusta mucho El Fondo del Mar, no, me parece que es una gran película. Me parece que El Tiempo de Valientes es como que se recibió de director para mí, ¿no? Y sí, corría el año 2005. Yo creo que Damián tendría 28, 29. Creo que no había cumplido 30 años cuando estrenó esta película. Pasaron 20 años ya y cumplió 50 el otro día, Damián, porque el otro día cumplió 50. Y me parece que es un momento de la Argentina no muy distinto de los simuladores. Por ahí había pasado bastante lo del 2001, pero bueno, los coletazos seguían. Y el cine argentino era más o menos que el mismo. No. Lo que venía de los 90. Un joven director que ya entró al cine muy, muy reconocido por esta serie que trascendió, digamos, ¿no? Los simuladores ya hemos hablado. Ustedes conmigo infinidad de veces, hemos hablado con Melina también. Y me parece que entrar al cine, habiendo hecho cine en la televisión, como hizo Damián con los simuladores durante 2 temporadas, con el éxito que tuvo, aparte, el éxito televisivo que tuvo, me parece como que lo largó suelto, digamos, porque se nota en esta película particular que vamos a hablar hoy,
es una película suelta, es una película que tiene una frescura, un ritmo, una precisión, una gracia que parece, no digo de un director maduro, pero sí de una persona hecha. Digamos, uno dice, bueno, esta película de un está hecha por un director que el oficio lo tiene claramente, ¿no? Esto como para poner en contexto, no sé si querés agarrar alguna línea o si vos querés decir algo. No, puntualmente, y esto le iba a llevar a Meli, que es que año 2005, estamos en lo que sería el último tramo de lo que se entendió como nuevo cine argentino, digo, que terminó, de muchas comillas, ¿no? Pero terminó en el 2011, 2012, se dice la historia. Y había como dos ramas, digamos, ¿no? Primero que el cine de género estaba muy golpeado de hacía mucho tiempo. El cine industrial venía con muchos golpes de la década de los 90 y que de repente aparezca un tipo que sería de alguna manera la contracara de aquello que estaba apareciendo en este cine más, vamos a ponerlo en estos términos, Bafisi. Bueno, y con cierta necesidad de masividad, porque es parte del asunto, y poniendo el género en el centro de la escena, aprovechando el envión de los simuladores. Por supuesto, me parece que no es menor. No sé vos qué pensás, Meli. Mira, yo lo que me acuerdo siempre va cuando pienso en el contexto, en el momento en el que se estrenó esta película, me acuerdo siempre del día que la fui a ver al cine, porque para mí habla muchísimo de todo esto que estás diciendo en relación a los espectadores, al público argentino. Yo la fui a ver a uno de esos cines que estaban en Avenida Santa Fe, hace muchos años. Yo te cuento, Diego, hace muchos años. Pero tenés un año más que yo, nena, nada más. Tampoco te hagas la veterana, tenés un año más que yo, nada más. Ah, bueno, está bien. Bueno, le contamos a Fabio que son más. Había salas de cine en Avenida Santa Fe, ahí en Santa Fe, Callao. Gigantes. Enormes. Y tenían una pantalla preciosa y butacas re lindas. Creo que era el Santa Fe 1, no me acuerdo cuál de esos que estaban ahí. Y la sala estaba bastante llena, yo creo que era un domingo a la tarde, una cosa así, había todos espectadores muy pitucos, ¿viste? Me acuerdo de alguna señora con tapado de piel, esos que todavía se usaban, yo qué sé. Y en el momento en el que los dos policías entran a salvar a Silverstein y a Díaz, ahí cuando es que están presos en la CIDE, la torta, no sé qué, la gente aplaudió. Cuando ellos entran, los miran así y dicen, muchachos, y Cifrón sabe además, porque le pone música y ahí está ya todo. Y la gente se puso a aplaudir en el cine. Y para mí eso es como, porque por ahí es habitual esto de que cuando termina una película la gente aplaude un poco porque le gustó, o por el mismo ritual de, qué sé yo, terminó el espectáculo, se aplaude, que para mí es raro igual porque no sé a quién o sea, a veces sí están los directos, pero no sé, es rarísimo. Sí, a quién aplaudís, pero bueno, es como largar un poco de adrenalina, ¿no? Yo creo que cuando la película es eficaz hay algo ahí pero acá es en ese momento. Obviamente después aplaudieron al final también, pero en ese momento, que la gente aplaude en la mitad de la película de manera espontánea, como esta cuestión de un alivio, de una descarga, habla de esa conexión que Cifrón sabe hacer con el público, ¿no? Y con los espectadores, como que sabe manejar la emoción y la identificación de los espectadores con los personajes, y realmente es un momento de alivio. Uno ahí está súper metido en la escena, en lo que está pasando. Entonces a mí me parece que eso habla mucho en todo caso de cómo irrumpe la película o de lo que la película representa en este contexto que vos describiste recién. Alberto. Me salió un poco formal, Alberto. No, lo que iba a decir es que eso que citó Melina, que le cedió a Melina en realidad en la... Acá no se estrenó en San Luis la película, les cuento, yo ya vivía acá, yo nunca la vi en el cine, la película, y me encantaría hacerlo, siempre había en formato hitos. Eso que le pasó me parece, estoy seguro en realidad, que tiene que ver con el género,
tiene que ver con la construcción de algo reconocible, con ciertos parámetros, donde se genera más allá, digamos, porque se nos cuenta una comedia. Nos reímos a carcajadas por momentos, claramente, pero estamos preocupados a la vez, en simultáneo. O sea, hay como dos líneas adentro nuestro, que una está tensionada por lo que está pasando, que es grave, en punto. Es grave tanto la trama policial como lo que internamente les pasa a los personajes, sobre todo esta transformación de Silverstein. Pero me parece que la construcción del género, y sobre todo cómo lo trata Cifrón al género, ¿no? Porque tampoco es cuestión de dos o tres chistes, y ya sale una comedia. Me parece que es eso, lo que compromete al punto de aplaudir en un momento clave, que no es el final. Porque en el final, sí, como dice Melina, pasa, qué sé yo, me ha pasado estar en el cine y que la gente aplauda. Muchas veces no, pero pasa. Es común. Pero en un momento en el medio salvan la vida. Uno supone, después vuelven a correr el riesgo porque lo siguen hasta la terraza, el helicóptero, bueno, lo que pasa al final en Campana y lo demás. Pero, o sea, el riesgo está hasta el final, pero en ese momento como que le salvan la vida porque ya tenía la bolsa negra en la cabeza, digamos, ¿no? Y le estaban apuntando con si le quedaba puesto. Con lo cual, eso quería agregar a lo de Meni. Porque nadie se salva solo. ¿No? Claro, nadie se salva solo. Pasemos a otro tema. Digo, como que no es novedad, en realidad. O sea, siempre es así. La película trata de eso. Esta película trata de eso también, ¿no? De cómo ellos se mezclan o se traban a partir de esto que espejan a través de las infidelidades que sufren, y cómo se transforma Silverstein, y cómo la comunidad, la mini comunidad de la comisaría, o algunos, básicamente Pontremo y Farina, porque no logró que dan la cara y lo van a salvar, terminan salvándolo porque solo no lo podía ver esto. Mucho menos Silverstein, con su inexperiencia y su terrible temeridad de subirse a la cornisa, no estaba muy en condiciones, por lo menos no estaba entrenado lo suficiente. Probablemente ya lo esté 20 años después, porque tomó una decisión al final muy interesante. Pensaba en esto de la comunidad, y bueno, ahora la frase que se hizo viral de nadie se salva solo por el Eternauta, etcétera, que siento algunos comentarios suspicaces de ambos, pero que me parece muy bien, porque se adopta desde cualquier lado, digamos, ¿no? Es como convertirlo de alguna manera en una parodia, pero en algún punto lo que sí creo es que esa idea de comunidad, y sobre todo de dupla, que se va extendiendo, es muy del cine de Howard Hawks, por ejemplo, ¿no? Esto de el grupo de personas que van complementándose, pienso en Río Bravo y Solo los ángeles tienen alas, en donde de repente no hay un héroe, sino que hay un colectivo que se va más allá de los líderes, que tiene que ver con cómo se va ayudando entre sí. Al margen de que acá tenemos sí una clara buddy movie que se va como complementando, porque inclusive hay un punto en donde Diana, la mujer, lo ayuda también un poco, digamos, en esa última parte con el baúl. Todos van teniendo como un cierto rol o cierta responsabilidad para llegar a un fin. Sí, hay inclusive hasta no sé la función que cumple este hombre, el gordo pelado del servicio de inteligencia que lo deja pasar el baño. Hasta él se cumple la función, y ni hablar los guardias que, como los de los simuladores, se está jugando al Tutti Frutti. Nosotros estábamos en el chancho, no te acuerdas, en el capítulo de Z9, está jugando a Tutti Frutti. Es decir, digamos, todo colabora. Oski limpiando, ¿qué pasa con él? Es decir, todos colaboran hasta por omisión en esa comunidad que se arma al final, ¿no? O que se termina de armar al final. Pero me parece muy preciso, digamos, muy todo, digamos, hasta la excusa que usa para despistar a este guardia y salir del baño es el papel higiénico, que 2 minutos antes le pegó un tiro a la mujer en el baño sin querer, porque, es decir, hasta esos detalles, digamos, es una cosa maravillosa. Oíme una cosa, mírame a los ojos. No hay tragedia, porque hay salida. Desde el momento que entendemos que hay una salida futura, el presente se nos vuelve menos trágico. ¿Me seguís? Bueno,
Yo ya percibo que acá hay química. Con esto que decías, Diego, del cine de Hawks, varias veces charlando con Beto, te voy a tirar la pelota así, divinamente. Le tiró un penal. Sí, no, pero bueno, él ataja, yo sé que él ataja. No, porque Diego recién decía esto de la relación de la película con el cine de Hawks y con estos grupos de personajes y qué sé yo, y varias veces hemos charlado, no sé si tenés ganas de decir eso, pero de cómo Cifrón trabaja con otras fuentes, o sea, las fuentes cinematográficas en su cine son como muy visibles y de hecho él las incorpora, no sé, en la escena en donde Díaz le enseña a disparar, él le dice, me siento en arma mortal, ¿no? Como que incorpora muy francamente las citas cinematográficas, no tiene, y de hecho juega con eso cuando agarran en el helicóptero la pistoleta esa que, no sé, perdón, yo no sé nada de armas, pero que dispara a 24 tiros por segundo, ¿no? Como que hace como un montón de chistes y de juegos incorporando las relaciones con el cine que además sabemos después, porque también lo hemos escuchado y hemos tenido la suerte de charlar con él del tipo de películas que le gustan. A él le gusta mucho el cine de acción y como que lo hace realmente muy francamente, pero alguna vez charlando con Beto, él me hablaba de las otras fuentes que usa Cifrón en su cine, ¿no? Como que hay cosas de literatura y demás, y me parece que eso es súper interesante, porque por ahí es esto, ¿no? Como que lo cinematográfico lo pone muy ahí y es muy explícito, porque sabe, digamos, con esto que decía Beto también de la cuestión del género, como que en un punto, y quizás en Tiempo de Valientes más por la época todavía en donde la gente iba al cine, él sabe que sus espectadores o muchos de sus espectadores vieron cine, ¿no? Que en los simuladores también lo hace. El otro día veía un capítulo y hacen el chiste de que viene uno con un jarrón y te dice a Santos, es de la señora Colombo que la dejaron quedarse con el perrito y le bajaron el alquiler, y uno enseguida sabe que es el Padrino ese, ¿no? Claro. Como juega todo el tiempo con eso. Pero Cifrón trabaja con otros materiales y lo hace de manera más silenciosa y qué sé yo, y no sé, Beto, si tenés ganas de contar, porque vos estuviste pensando mucho sobre eso, entonces me acuerdo y es lindo. Viste el penal que te tiró, viste, al ángulo. De todas maneras, ojo que la cita cinematográfica que nosotros, o algunos de nosotros, o por todos nosotros, no nosotros cuatro, pero digo, muchos de nosotros, cuando ampliando esto a una comunidad de espectadores que tenemos la mirada similar, las FECAMOS están absolutamente integradas. No son descuelgues, no son citas gratuitas, no son... Es más, a veces se nos pasa la vuelta de tuerca que tiene. Cuando él hace el chiste de Batman, dice Bruno, pero lo llama Alfredo como Alfred. Es decir, pasa el primero, pero no pasa el segundo. Dice, me siento en arma mortal, guía, cuando están mirando. Apuntar al enemigo. No, yo no tengo enemigo. Bueno, digamos, todo el tiempo está la cita casi obvia para algunos. No sé si hay que tener una memoria cinéfila determinada, pero después viene como una vuelta. Con respecto al tema de la literatura o con respecto a otras artes, yo me aboqué a la literatura, sobre todo en el libro de Unisantro, porque me parece que es donde más lo vi. Y que por ahí la película se presta más al misántropo, justamente, ¿no? Que es una especie de una mezcla del Inapius de Kennedy Toole con Holden Caulfield de Salinger, algún personaje de Mark Twain, y bueno, digamos, hay una literatura que incorpora de manera mucho más sutil, porque es mucho más sutil de por sí citar la literatura, porque necesariamente va incorporada, digamos, no difícilmente copia un diálogo de la literatura, y aunque lo copie es mucho más difícil recordarlo inmediatamente para el espectador. Aún para mí, que estoy haciendo este trabajo constante con Cifrón de rever sus películas y de escribir sobre él. Lo que sí hay es una línea literaria que tiene que ver con el cine clásico, que es la literatura norteamericana, básicamente.
que es la literatura de Poe para acá, pasando por Melville, por Mark Twain, por Lovecraft, qué sé yo, toda la serie negra. Claro. Digamos, la precisión que Medina nombra a los autores que lee Héctor Nelly, el personaje de Plotky, que puede ser de Plotky, ¿se acuerdan? En el Pacto Copérnico. Bueno, lo que nombra son 4 Chandler, Budis, Hammett, y ahora no me acuerdo el cuarto, que son 4 de, digamos, top de la literatura negra norteamericana, que están en todas, digamos, parecería esto de vuelta con la cita y la vuelta de tuerca a la cita. Parece que están citados ahí, como cuando los copian con Bogart y prenden cigarrillos como tal, camina como Robert Mee. Bueno, pero en realidad esos autores están en todo el despliegue de los simuladores. Digamos, las tramas policiales de los simuladores, digamos, los engaños o los simulacros que arman para que tienen un condimento judicial, un enigma, o por lo menos un enigma enorme para la víctima del simulacro, están armados a partir de esa literatura negra norteamericana de los años 20 y 30. Es decir, hay mucho de Salinger, hay mucho de la literatura negra, hay mucho de la literatura norteamericana de Hemingway, hay mucho de la literatura norteamericana clásica que tiene un parentesco directo con el cine clásico que nos gusta. ¿Sí? Que tiene claramente 2 historias, que tiene una historia clara, transparente, una primera historia clara, transparente, que tiene una segunda línea simbólica, a veces más o menos compleja, a veces uno la pesca, a veces uno no la pesca, que yo, Margaret Millar, que agradezco acá a Melina que me lo hizo leer, Rob McDonald, Simenon, o sea, esa literatura leyó el tipo, claramente la leyó. Por ahí estoy agregando algún autor que no leyó, puede pasar, si estuviese acá me diría, no, a ese no lo conozco. Pero se entiende lo que quiero decir con respecto a la línea de lo que leyó. Sí, claro. Y que las citas particulares del cine tienen que ver con esta idea que, bueno, se ve muy claro en Misántropo con Fans, es muy claro, pero muy... es como el sumo misántropo de toda su obra, ¿no? Pero se ve en toda su película. En los simuladores por ahí lo hace más evidente. Pero es como decir, el cine se alimenta del cine. Esto es, creo que en términos de Melina, se lo voy a robar, la autoconciencia de la autoconciencia. Es decir, es como no solamente volver a decir determinadas cosas, volver a los autores que mayormente cita en los simuladores, que son con los que se formó el Ofebío de chico, Coppola, Scorsese, De Palma, Carpenter, no sé, Peter Weir, Walter Hill. Esta película es Otras 48 horas también, esta que nos convoca hoy. Es True Lies también, ¿no? Sí. Digamos, y tiene cosas mucho más sutiles de True Lies y de otras 48 horas y de otras 48 horas que por ahí ¿cómo se llama la de Donner? Arma Mortal. Arma Mortal. Por ahí porque Arma Mortal depende la nombra y él con las arqueojeras y bueno, es como más directo, pero las otras están presentes. Es como formarse, es como mostrarnos el camino por el que él se formó mientras está siendo autoconsciente con su película y mientras está haciendo comunidad con sus ideas. ¿No? Es una maravilla. Pensaba en 2 cosas. Primero, que si es el año 2005 y hacer género el 2005, sabiendo todo lo que eso implica, significa también hacerse cargo del género que ya pasó y que se hizo. Por lo tanto, es todo lo que lleva sobre los hombros, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pensando en los 2 protagonistas, en la idea de la buddy movie como subgénero, como sublínea dentro de lo que es la comedia o la película de acción, vos citabas 48 horas de Walter Hill, en donde yo creo que esos 2 personajes que tenemos ahí son casi que bigger than life, digamos, ¿no? Porque son 2 personajes que son demenciales, digamos, ¿no? Más aún el de Nick Nolte. Estos 2 están más cercanos a nosotros, de alguna manera, por decir, son tipos un policía común y corriente, y bueno, después hay un montón de matices para el psicólogo Finkelstein, pero digo, en términos de su posición, mirada de mundo, etcétera, etcétera, y cómo se transforma. Y ahí es donde digo, bueno, no es solo Hawks, sino que lo puedo pensar en términos hitchcockianos de el tipo común que de repente se encuentra en el medio de un embrollo que lo excede por completo.
Entonces ahí aparece algo de esto que decía Melina al principio, ¿no? De por qué la gente aplaude. Y bueno, porque hay un punto en donde ya ni siquiera estás pensando en el policía y en el psicólogo, sino en dos tipos que puede ser vos. Entonces ahí es donde uno tiene como cierto lugar de mímesis, de vínculo con esos dos tipos que son, te los puedes cruzar por la calle, digo. No son Eddie Murphy con sus músculos, o Nick Nolte con esa cabellera rubia, que es otro rollo, digamos, ¿no? Que el cine de Walter Hill juega con eso, con el exacerbar y sí, exagerar. De hecho, pensar en Luque, que está gordito, tiene la panza. Y el otro narigón. El otro narigón, como que arma una dupla pero todo en la película está trabajado de tal modo en donde uno siente que está viendo una película que se parece a todas estas que nombramos, pero que al mismo tiempo es re argentina, y es esa capacidad que tiene Cifrón. Pero digo, esto que decía Beto del tema del papel higiénico, como es algo que, o sea, que en el baño no, o sea, la posibilidad de construir un verosímil en donde un personaje en la CIDE se asoma por el baño y le pide al otro, y el otro le dice, le conseguimos, ¿no? Como que hay toda una cosa que tiene que ver con un humor y con una forma cotidiana muy, muy nuestra, y la película tiene además esta cosa de que nos pasea por toda la ciudad de Buenos Aires. Realmente cada rincón, y uno reconoce como porteño las calles, los rincones, y va desde Aeroparque hasta Constitución, y es fantástico eso también, como que, digo, yo perdón, vuelvo a lo del Eternauta, que nos gustó tanto, se ve que añoramos mucho, qué falta nos hace que viene una serie como El Eternauta, en donde de repente reconocemos todos Puente Saavedra y nos volvemos locos porque está Puente Saavedra en la pantalla, y Cifrón nos paseaba por toda la ciudad de Buenos Aires, volviendo esa ciudad conocida por todos como un escenario de una acción, de una película de acción, de una ficción, de una fantasía, y de una fábula que arma esta posibilidad heroica en los personajes. Me parece que eso, digamos, tiene mucho que ver también con esa fecha, con ese 2005, ¿no? Como, y con todo en realidad, porque nos sigue pasando eso, evidentemente, ¿no? Como que necesitamos vernos de una manera determinada, y Cifrón también entiende eso. Entonces, de lo más, digo, que el policía gordito o los otros dos que son como una pareja despareja, no me acuerdo cómo se llaman, los que los van a rescatar, que son también un reflejo de ellos dos, una pareja, digo, uno es súper flaquito y el otro es más redondito. Y estos diálogos, no sé, se casa, te dicen, ¿no? Lo tiene todo atado con los cables, yo qué sé, como que hay un montón de cosas en donde trabaja la cuestión de la cotidianeidad y el verosímil de que esta historia ocurra entre nosotros, y es esto que vos decís, al final cualquiera de nosotros podría estar ahí, no sé si nos subimos a la cornisa, pero en todo caso nos está invitando, che, loco, súbanse a la cornisa. Sí, no sería mi caso, que tengo vértigo. Ustedes tienen el póster de vértigo, yo sufro vértigo, pero pero al margen de eso pensaba, no hay muchos años de Pisa y Rafazo, una película que se la entiende, que para mí es la obra de Caetano, en donde lo que respira es el espacio, Buenos Aires, digamos, ¿no? Y uno, al margen de si no le gusta o no los personajes, a mí me parece fabuloso como los va armando, pero al margen de eso, hay algo del respirar el olor a pizza del centro de Buenos Aires que está ahí. Y acá lo que tiene que, digo, cosas como, por ejemplo, el tipo tomando el café, el tipo de la CIDE, y uno ve ese breve paisaje que es el interior, y ya enseguida uno engancha con, no sé, ¿qué es esto? Los angelitos, ¿dónde es? No sé, como empieza como a oler algo muy personal y muy propio, y eso también hace identificación, hace carne, por supuesto. Hice una pregunta, Oscar, Carlos o Lisandro. ¿Tenés algo para decir? Te pregunté si tenés algo para decir. Que te vuelvas a tu trabajo y me dejes tomar mi café tranquilo. ¿Perdón? No te lo voy a repetir, Alfredo Díaz. Y deja de hacer preguntas porque tu mujer o tus hijos aparecen flotando en el río. Hijo no tengo. Y de mi mujer anota la dirección. Sos poli.
¿En qué andan? ¿Armas? ¿Drogas? ¿Qué es Camaraza? Dale, gordito, tómatelas. ¿Cómo? Rajá, que te estoy haciendo un favor. ¿Pero vos quién sos? Hablas de nuevo y te comes un tiro, pelotudo. Y créeme que no tengo que dar ninguna explicación después. Calmémonos, por favor. Te pregunté quién sos. Una palabra más y te vas de acá en una funda. Vamos, Díaz, por favor. Ay, Dios. Cuando salen del edificio de fabricaciones militares, el edificio militar de interrogar que se queja Teretti porque lo dejó solo con el general, este nazi me hacía preguntas, me daba feo, no sé qué. Y pasan por Aeroparque y él dice, ¿sabes qué? Me siento mejor, y aterriza un avión que se estabiliza en la tierra, como ese, o sea, también está integrado esto. O sea, no es un paseo turístico tampoco. Digo, no porque Melina crea, por todo lo que digo, es un paseo turístico. ¿No? Está claro que... No, pero por ejemplo, cuando pasan por Puente Pacífico también hay una cosa, porque ahí están con que fumaron porro y que no sé qué, y ese momento donde él apoya la cabeza después de que fumó 2 secas, apoya la cabeza y atraviesan el Puente Pacífico, y es el comienzo de la transformación de él, ¿no? La aceptación, voy a acompañarlo a Díaz en este tránsito, y entonces ahí empieza todo ese proceso de transformación que va a ser el personaje de Silverstein en la película, y que es la invitación también al espectador a hacer ese camino de transformación de la mano de Silverstein, ¿no? De Díaz, digo. Como me parece que es genial eso, digo, en relación a lo que dice Beto, cómo va integrando. Y lo mismo todo el pasaje por Constitución, y cuando bajan al gimnasio y cuando le enseñan a dar el golpe de boxeo, o sea, cada uno de los pasajes por la ciudad de Buenos Aires tienen una función dramática, narrativa, lo mismo el uso del puerto, donde aparece el auto, la noche esa de lluvia, es perfecta, la película es maravillosa. Sí, no, con respecto a lo primero que dijiste vos, Diego, antes de que el comentario de Melina acerca de la ciudad, esto de la cercanía, a veces lo tomo con pinza, digamos. Es absolutamente cierto en este caso, esto de que tanto Díaz como Silverstein son personajes que podríamos ser nosotros, porque son personas comunes. Pero esto en manos de Cifrón, esto lo maneja la puesta en escena, digamos, porque digamos, esta cuestión vira al costumbrismo en cuanto cerrás y abrís los ojos. Esta cosa se va de carril y se nos quiere hacer como una especie de documental siniestro probe de lo mal que estamos, o de, ¿no? Me parece que es cierto eso, que nosotros vemos a John Wayne en una trama de 1880, filmada en 1959 por Howard Hawks, y por supuesto que te queda más lejos que si pasan por el Puente Pacífico. Aunque yo viva en San Luis, paso por el Puente Pacífico, bueno, otra vez voy a la pedida del libro en mayo y pasé por el Puente Pacífico hace 2 meses. Ahora, eso está bueno, pasa en todos los relatos salvajes también, esa cercanía, de una manera u otra, o en casi todos, con los personajes, digo, con los tipos de personajes o con los tipos de conflictos, pero eso en manos de un director que maneja como si claro la puesta en escena, digamos. No es una cuestión solamente, porque si no se cae en una postal de Buenos Aires que te muestra mucho y que te muestra personas comunes. Son tan comunes que es como mirar por la ventana. Me asomo y miro a los vecinos, digamos, ¿no? Más o menos sería mí. Quiero hacer esta aclaración porque si no, porque profundizar en esta idea sin hacer esta aclaración me baja misántropo. Y el misántropo es la superación de esto. No es, o en tal caso es un camino alternativo, pero me parece que es la superación. De todas maneras, creo que los CES que me están escuchando tienen claro Río Bravo, o no sé, o Más Corazón que Odio, o Vértigo, o La Ventana Indiscreta, son grandísimas películas, y no lo son porque transcurran en Buenos Aires, son por un montón. No, en todo caso es esta cuestión de que nosotros como argentinos reconocemos esos lugares y sentimos una identificación, pero
enseguida esos lugares se vuelven otra cosa y obviamente, digo, ya que lo traes a Hitchcock y La ventana indiscreta, el matrimonio japonés de clase media siente efectivamente igual la misma emoción que sentimos todos. Seguramente aplaudirían cuando los dos policías los rescatan. Digo, como que eso no, en todo caso es un plus, o en todo caso para lo que sirve es para que como argentinos podamos pensar nuestro país como un espacio simbólico también. Y no como, me parece que es eso también, porque si no... Eso está clarísimo, pero bueno, pero si el matrimonio japonés de clase media aplaude en ese momento y no conoce el puente pacífico porque el valor está en otro lado, no en el puente pacífico. Obviamente que a nosotros nos llena de orgullo y nos da la posibilidad de esto que mirás, de esto que acabas de decir, de al país como algo simbólico y de animarnos a pensar y hacer cosas que por ahí no nos animamos a hacer o a pensar sin esta película, y me parece que El Eternauta suma en ese mismo sentido de mi punto, ¿no? Más allá de la diferencia de formato, de épocas y demás. Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, justamente, si aplaude el matrimonio japonés clase media, esa escena, bueno, no es porque sea gorrito, porque sea platito, porque sea lindo, feo, hegemónico, hegemónico, es porque está bien hecha, es porque atiende a lo que el ser humano como espectador le gusta ver. No, en todo caso, porque se puede identificar también por más que sea o sea, como es eso. Y en relación a esto que decís de misántropo, a mí me parece que está buenísimo. Yo no sé si misántropo es la superación. A mí lo que me gusta, o me gusta pensarlas como que son dos películas que son espejo, ¿no? Y que son dos formas, dos versiones. De hecho, es genial porque hoy que miraba Tiempo de Valientes de nuevo, en términos hasta de estructura, elige contar parecido. Digo, Misántropo empieza con el tiroteo y acá empieza con el tema del tanque, empieza con los malos, digamos. ¿Cómo? Entonces, y después va a presentarte a los héroes como que es muy lindo eso, como te hace entrar. Y hay escenas que son espejadas, no sé, la escena de la cena en la casa de Silverstein y Diana funciona espejadamente con la escena de la comida en la casa de, no me acuerdo cómo se llama, de la Mark en Misántropo, ¿no? ¿Lo estás engañando, sí o no? ¿Cómo? Cálmate, Díaz. ¿Qué te pasa? Estás proyectando. ¿Qué hace este tipo? ¿Lo estás engañando, sí o no? Wow. Cálmate. ¿Qué te pasa, Díaz? ¿Te volviste loco? Contestame lo que te pregunto. Díaz, baja esa pistola. Ya, tranquilízate. No le estás hablando a ella. Le estás hablando a tu mujer. ¿Lo estás engañando, sí o no? Díaz, baja ya esa pistola. ¡Contestame! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Díaz, baja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que me estás engañando? ¡Me estás engañando! Es verdad. Pero yo te amo. Sos una porra, Diana, una porra. Lo mejor, en todo caso, es que la idea de sentido en las dos películas funciona igual, porque lo que nos está planteando es lo mismo y que tiene que ver con la cuestión de hacerse cargo del destino, de lo para que uno está predestinado, ¿no? Como de hacer lo que uno tiene que hacer. Me parece que eso es perfecto, porque al final de la película Silverstein entiende qué es lo que tiene, que para qué vino a este mundo, y eso es lo que nos preguntamos todos los días, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Y la pregunta del millón. Este mundo, ¿no? Si hay una y encontrar la respuesta a eso. Entonces, si las películas de Cifrón sirven para que podamos preguntarnos o no olvidarnos de preguntarnos, y que a través de la pregunta de ¿para qué estamos acá?
encontremos una suerte de respuesta, está buenísimo, digo, porque me parece que él apunta a eso. Hoy pensaba también que todos estamos queriendo que vuelvan los simuladores, ¿no? Como le demandamos, bueno, ansiedad y que por qué no filma, que por qué no la hace, que qué sé yo, que qué pasa, ¿no? Y que a cada rato te aparece que Peretti dijo que no, que sí, que no, ¿no? Como que hay tanta información cruzada. Y yo pensaba, estamos todos queriendo eso, y él nos viene diciendo, después de los simuladores, bueno, sí, pero les toca a ustedes, ¿no? Como que ya no esperen más a los simuladores. Nos lo dice acá, digo, nos presentaron diciendo tiempo de valientes, trajimos a los valientes. Bueno, ¿qué es eso? ¿No? De ser valientes. Y nos lo dice con Misántropo también, al final. Nos lo vuelve a decir, che, loco, y con Relatos Salvajes en el medio, en donde el planteo es, hay que romper este sistema de mierda en el que estamos viviendo. Como que, y las distintas formas, bueno, ¿cómo se rompe? ¿Cómo se rompe eso? Sí, yo creo que Misántropo es la respuesta. En tal caso, o una respuesta posible. Respuesta posible. Pero fíjate que no es distinto al final de Tiempo de Valientes, que al final no es como la misma. Entonces, me parece que está buenísimo eso, que todos estamos. Lo cual no significa que yo no quiera, así como no significa que no me haya encantado El Eternauta, no significa que no esté esperando yo también quiero ver una película de los simuladores, me encantaría. Hoy pensaba que también me gustaría ver una serie de las aventuras de Díaz y Silverstein, quiero saber cómo le fue. Si existió Mosca y Smith, ¿por qué no puede existir ¿no? Silverstein y Díaz? Pero sí. Meli, con respecto a no solo al final de Lisántropo, con respecto al final de Tiempo de Valientes. En el final de Tiempo de Valientes, Silverstein entiende. En el final de Misántropo, Leonor Falco actúa. Y por otro lado, Leonor Falco es una heroína de principio a fin, que tiene otro tipo de transformación o de, digamos, como que se le van abriendo puertas que ella, por su inteligencia, por su valentía y por aprovechar determinadas oportunidades, va viendo. Pero cuando en la primera escena, bueno, en la primera secuencia, va al bar, porque la mandan a desalojar a ese indigente, ya ahí es Leonor Falco, digamos. Silverstein está leyendo página 12, en bata, en taza, tranquilo, con psicólogo, ¿no? Como que tiene otro arco de transformación, pero también hay otra cosa que se está jugando todo el tiempo en Misántropo, porque me parece que eso es la que la distingue y la que quizá por ahí no coincidís, o por ahí yo estoy equivocado, pero me da la sensación como que eso la hace más universal y siendo lo mismo. Porque en definitiva es lo mismo, no digo que no sea lo mismo, estoy de acuerdo con las escenas especadas, la cena en la casa de Lamarck, la cena en la casa de más allá de que hay una cuestión de comedia que tolera esa reacción paranoica de Vías apuntándole con un arma a la mujer del amigo, que ni siquiera es amigo todavía, es el analista. Es un delirio en realidad esa escena, pero es una escena que enmarcada en el contexto, digamos, pero son escenas especadas, hay muchas escenas especadas, es cierto, pero bueno, esas repeticiones son lo que hacen al estilo, digamos, me parece que tiene que ver con la forma de narrar. Coincido que la estructura es similar, coincido que todo apunta hacia el mismo lugar, que esta idea de nadie se salva solo, pero que hay que hacer, de este fuera de campo que vos iniciaste, y me parece que lo voy a empezar a usar. Déjese hinchar la pelota con los simuladores y haga acciones en función de la película que ya vieron, ¿no? Me parece que es esto que quisiste decir, pero te voy a citar lo mismo, aunque lo dije yo recién, te voy a citar lo mismo, fue medio lo que surgió de lo que dijiste. Pero me parece que hay como a mí me parece que la capacidad innegable en sus películas anteriores y en sus series de Cibrón para crear un personaje como Leonor Falco, me cuesta compararlo igual a igual, digamos. Perdón la insistencia, pero por ahí soy muy fanático de... No, está bien, te banco eso, lo que decís, no, está bien.
Pero, digamos, lo que digo es que el sentido final de la película, porque Silverstein sí actúa, ¡dispara! Te dice, ¡dispara! Pero no actúa en consecuencia de lo que aprendió todavía. Porque todavía no aprendió. Aprende al final cuando tira la piedra. No, está bien, son distintos. Claramente son distintos, pero digo, la idea del sentido que tiene que ver con esto de encontrar el para qué uno está en este mundo, me parece que eso es que es lo que se arma en las dos películas, más allá de que los personajes son distintos, pero porque son, obviamente, además, hay 20 años de diferencia entre una película y otra, y 20 años no es nada, Beto. Sí, pero en 20 años cambió el mundo totalmente, digamos, ¿no? Entonces... No, estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, Meli, 100%. Me parece que la idea es esta, perdona, Diego. Sí. No, lo que decía es que cambió el mundo radicalmente. En 2005 los más media, por decir, o todo esto que nos rodea no existía. La sensación de final de las cosas es cada vez más profunda. Digo, no por nada, una es Tiempo de Valiente y la otra es Misántropo. Digamos, el odio a los hombres, digamos, ¿no? Entonces, a los demás. Me parece que sí es cierto, creo yo, que en el final sí hay una resolución muy similar que tiene que ver con, mirá, flaco, el sistema es tan inteligente que siempre se va a moldear por más rebelde que seas. Entonces vos tenés que entrar e infiltrarte en ese sistema. Silverstein, como un agente especial, digamos, queda con otro tono, por supuesto, y Leonor Falco toma el lugar prácticamente de su maestro, ¿sí? A su pesar, porque esa cara del final y se abre la puerta y está la gente que la van a presentar y todo eso, y van a dar la solución, pero que hay que infiltrarse en la estructura, en el sistema. Por eso me parece que es la respuesta a Relatos Salvajes, digamos, ¿no? El sistema es de goma, es irrompible, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo lo transformamos desde adentro? ¿Cómo nos metemos en el corazón de eso? Con dos tonos distintos en tal caso. Y sí concuerdo que me parece que Silverstein es muy claro que es, disculpen los que escuchan del otro lado, pero es un progre de Palermo, un profesional típico de Capital Federal, que mira desde todo de abajo de su nariz, ¿sí? Hasta que tiene que mirar para arriba y para abajo, digamos, ¿no? En la caída. En Leonor Falco no, Leonor Falco es una caída, ya está caída y tiene que ver la forma de encauzar. En ese sentido pienso lo mismo que decías vos, Beto. Sí, yo, de todas maneras es un logro el arco de transformación que hace Ciprón en Tiempo de Valiente, porque justamente se parte de ese personaje para terminar en este otro que termina, me parece una genialidad lo que hace consigo. Pero estoy de acuerdo con eso, porque hasta un minuto antes del final, ya en el epílogo de la película, todavía no terminó de entender. Él le dice, pero pará, los servicios de inteligencia son horribles, hace cosas horribles. Son todos corruptos. Pero van a seguir estando y mejor que dos tipos como nosotros estén adentro, ¿viste? Y ahí entiende todo, tira bien la piedra, aprende todo. Pero es ahí al final. Leonor Falco sabe casi desde el principio cómo, no tiene los medios, va construyendo los medios, pero sabe cómo infiltrarte, sabe que hay una raya, sabe que te podés pasar de la raya. Está reclutando gente de distintos ámbitos. Quiere armarse células independientes de 2 o 3 personas. Y me habló de un entrenamiento previo de 6 o 8 meses. ¿Pero qué sería entrar como agente? No, Día, por ahí para vos es un paso adelante, pero yo tengo una vida. Un poco desordenada, pero una cosa así no tiene nada que ver conmigo. Sí, puede ser que no tenga nada que ver con vos. ¿Entrenamiento de qué? ¿De tiro? De tiro, paracaidismo, idioma, artes marciales, buceo. Además, escúchame, los servicios de inteligencia siempre están detrás de cosas horribles, Día, no seas ingenuo. Sí, pero no van a dejar de existir. Por eso me parece que la capacidad de construir dentro de una estructura como la de Tiempo de Valiente, un personaje como el de Leonor Falco, que sabe cómo y después también sabe cómo poner en escena esa resolución, me parece una genialidad. Me parece una genialidad. Para mí, Misántropo es una de las mejores películas que vi en los últimos 20, 30 años. No es una película buena porque es de Ciclón, porque no sé qué, o viste toda esa licencia que nos tomamos, decimos, por ser argentina está bien, esa tontería que decimos a veces, yo la digo. A mí me parece que Misántropo es una cosa, pero por supuesto que nos ocupa Tiempo de Valiente, volvamos a Tiempo de Valiente,
Y no le estoy restando nada de todo esto que estamos. Hasta acaso estamos comparándola y pensando juntos estas cuestiones. A mí me parece, volviendo a lo que dijiste vos del progre de Palermo, psicoanalista, un tipo que no se quiere meter con nada, que ya tiene un prejuicio con la policía, que lee Página 12, que tiene un hermoso loft con su pileta en el fondo, que vive en un barrio acomodado, no sé qué. Bueno, ese tipo termina siendo el que termina siendo. Y eso está construido, más allá de la comedia, que a veces facilita las cosas para los saltos de transformación, más allá de Dono, que maneja con una precisión increíble el tono de Damián. Eso hay que construirlo también, eso también es un mérito. No. En esto, Melina, de construcción de personajes y de algo de transformación, sabe un poco más técnico. No, en realidad lo que te escuchaba y pensaba y en esta cuestión de que ahí la comedia le abre paso, pero que hay algo que es que con el héroe tenés dos caminos, o es un profesional más al estilo Hawks, como es en Misántropo, en donde ella ya es policía, y aún así habla con la marca en el helicóptero cuando van a estar re enojada, porque la marca aceptó ir a la farmacia esa, y él le dice, bueno, pero ellos saben que no son esos tipos, y ella está re enojada, y él le va enseñando también esto que ella aprende al final, que es desde adentro del sistema, digamos. Entonces, una cosa es el trabajar con un personaje que ya es un policía, pero después en las películas de aventuras, y recién nombrábamos a Mentiras Verdaderas, yo pienso mucho, a mí me gusta mucho French Kiss, y también la pienso mucho porque tiene mucho en común esta cosa del... Fareta tiene un ensayo muy lindo en relación al tema del héroe, y él lo que dice es que el héroe, que primero tiene que salir del sillón, ¿no? Como que hay esta figura de que al principio muchas veces estos personajes están cómodos en el sillón de su casa. En French Kiss es precioso porque literal ella está en el sillón y tiene que salir del sillón para hacer ese arco de transformación e ir a recuperar o no recuperar a ese novio perdido en París. Volar, aparte no se anima, digamos. Aparte se tiene que subir a un avión que no se anima, o sea, es perfecto. French Kiss es perfecta, pero digo, acá Silverstein un poco es eso, ¿no? Cuando entra con Díaz y le dice espacios amplios, todo minimalista, y que empiece en bata, además, ¿no? Que empiece en bata, todo blanco, en la comodidad de su casa, y es eso, por eso vuelvo a esta cosa de la época y del 2005 y también más allá del matrimonio japonés de clase media, yo no puedo como dejar de pensar en lo que Cifrón nos dice a los argentinos en ese sentido, ¿no? Y volviendo a esta cuestión de, bueno, paren de pedir los simuladores, ¿no? Porque los simuladores es alguien que venga a salvarnos. Y acá Silverstein tiene que hacer esa cosa de salir del sillón porque el país está en peligro. Por eso yo hace un rato le mandaba a Diego una captura. Hay una escena que cuando ellos salen ahí del informe de balística y qué sé yo, y que está como en la cosa esta de la policía, dice, aquí se aprende a defender la patria, ¿no? Y es un plano general, se los ve a ellos dos al lado del auto, como que es un cartel que está ahí. Y entonces me parece que esa es la demanda de la película, en un punto, ¿no? Bueno, salgan del sillón, hay que defender la patria está en peligro. Y no vienen los simuladores. Y tenés que salir de ahí, de la bata, y es muy lindo porque... Cuando Díaz le dice, se te va un poco para la izquierda, vamos a corregir. ¿No? Como toda esta cosa. Y Beto recién nombraba, me dejaste solo con el nazi y yo pensaba también cómo trabaja toda esta cuestión de los prejuicios de los personajes y cómo tenemos que hacer todos un trabajo, porque el jefe de policía le dice, el ruso, va.
¿no? Como ni Silverstein, no sé, Silverman, el ruso. Y el otro agarra y Silverstein directamente decide que el militar ese es un nazi. Y es como, ¿no? Que la primera, en todo caso, la primera superación de eso es cuando el propio Silverstein lo dice en joda, ahora yo puedo decir que tengo un amigo policía y vos podés decir que tenés un amigo judío. Es un trabajo enorme el que nos propone Cifrón en términos de defender la patria y de construir la Argentina. ¿Qué Argentina vamos a construir? Me parece increíble la película en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿De qué te reís? Nada, que el tipo me preguntó si vos no podías llegar a ser un espía de la CIA o del Mossad. Alguien que entra a un edificio por la cornisa o manejase una ametralladora. No le cerraba. ¿Y después del entrenamiento qué? ¿Te asignan una misión ya? Puede ser, sí. ¿Te pasó algo, tío? Lo sos, ¿no? No soy qué cosa. Un espía. Me está cargando. No, si armaste todo este circo para atrapar vos a esos tipos, está bien. Pero quiero saber la verdad ahora. ¿De qué estás hablando? ¿Sos un agente internacional de inteligencia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todavía no. Te iba a decir primero una tontería, pero no te quise interrumpir. Cuando dijiste lo de la bata. Suponemos 8 de la mañana, le llega el informe al comisario de Farina, que viene por ese pasillito, que es el mismo labrito ese que después hace Peretti al revés, cuando se va a disfrazar de policía. Y ahí deciden, bueno, vamos a hacer lo mismo que con Gómez, vamos a llamar a un cosa. Después llaman, aunque decir, va pasando el tiempo por el campo, y el tipo está en bata a las 11 de la mañana, ¿sí? En su casa, donde le están por servir el desayuno, leyendo página 12. O sea, esa construcción, esa precisión tiene, ¿no? Este detalle, iba a decir, pero es medio bobo, pero me parece significativo, Julio, por lo menos en el momento que Melina lo estaba describiendo. Y después, con respecto a esto de dejar de pedir a los simuladores, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que yo me acuerdo que una de las tesis de mi libro Puro Cine, cuando escribí sobre Relatos Salvajes, todavía no existía Misántropo, que de alguna manera resolvió esto, ¿no? Esto que lo planteaba Diego hace un ratito, era que son todos casos que se desembocaban en función de que no estaban los simuladores. Que si hubiera todos los simuladores, se hubieras evitado cualquiera de todos los desastres, por lo menos los 5 primeros, llamándolos simplemente y se solucionaba. Y me parece que está bueno pensarlo así como lo piensa Meli. Nos pasó la pelota, digamos, hagámonos cargo, que ya desde el 2005 nos pasó la pelota. Ahora de vuelta, ¿no? Es como... Porque el cartel de Acá se aprende a defender a la patria es un plano general, pero se ve claramente. Sí. El cuadrado lo leamos. Y el plano dura, digamos. Y aparte está en la duda si te acompaña o no te acompaña, porque de ahí se van a lo de Cardinali, salen de balística, creo, de ver el tema bueno, cuando estuvieron tirando y todo eso, que viene la escena famosa del auto donde cantan el feliz cumpleaños, el payaso Pipí, fuman marihuana y descubre el huevo y la gallina. Ese viaje un auto es, creo que, de lo más grande que hizo el cine argentino. Pero él está como que subo o no subo, digamos, como que me toca seguir acompañándote, está como decidiéndose todavía, y el cartel atrás que lo empuja, o que nosotros construimos ese empuje, y él se sube y terminan con esa escena famosa, es delirante, la mirada hoy a la tarde, esa escena, no paraba de reírme, porque aparte lo que tiene, que uno se emociona en los mismos lugares que se emocionaba la primera vez, y se ría carcajada limpia. Es una película de pulsión, evidentemente, ¿no? Porque no. Ya sabes el chiste, estaba esperando que diga el huevo. Dale, ¿qué? Nada, Día, nada, por favor. No lo puedo creer, que me parece que descubrí lo del huevo y la gallina. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Y qué vino primero? ¿El huevo? ¿Y de dónde sale el huevo? ¿Y qué sé yo de dónde sale, Día? Pero es un huevo. De cualquier lado. Debajo de una roca, del mar, de otro huevo. No importa, que aparezca en el mundo un huevo es creíble. Ahora, que aparezca una gallina ya adulta, así, de la nada.
¿A quién se le puede ocurrir una cosa así? ¿No te das cuenta? Puede ser. Puede ser, es obvio, Díaz. Pensá lo que te digo, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta? No, no me doy cuenta. ¿Y qué? Epa. Me está verduleando hace 2 horas. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? Yo no nací en cuna de oro, viejo. Perdoná, Díaz, es una pavada, no quise ofenderte. No seas malo. Yo no soy malo, Díaz, por favor, vamos, ánimo, hombre. ¿Y por qué me cantas el feliz cumpleaños ahora? Y bueno, vos te pones como un nene triste y yo trato de ponerte contento. Además no es el feliz cumpleaños, es el payaso Plim Plim. No puedo creer. ¿Qué cosa? Es tremendo. ¿Qué? Pará, no lo puedo... A ver, canta el feliz cumpleaños, Díaz. Que lo cumpla feliz. Se pinchó la nariz y con un Alfredito hizo fuerte. Ah, que está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Pero vos sabés que eso es muy lindo, porque todo lo que pasa ahí, o sea, tiene como ese estallido de esa risa, que es la primera, que es cuando hablan, ¿cómo es? Lo primero que se ríen es que la publicidad te engaña a tu esposa, no te va a engañar. Y ahí se empiezan a reír, ¿no? Y uno entiende que es el porro, pero además es como el primer lazo de amistad que arman, ¿no? La primera complicidad y el primer momento en donde pueden reírse también de lo que les está pasando. Y esa misma risa es la que les viene cuando entran a salvarlos los otros dos, ¿no? Entonces, como que esa risa que vuelve es esa risa que empezó en el auto y que ahora funciona de otro modo, pero que los espectadores entendemos, estamos ahí con ellos y entendemos lo que pasa más allá de lo, o sea, no es algo que no se puede explicar, digamos, pero es algo, esa comunión que nace entre ellos en esa escena en el auto, se completa en ese otro momento. Digo, por eso también la gente aplaude en el cine, ¿no? Porque es la comunión que se completa. Pensaba en creo que lo de la publicidad, cuando arranca todo eso, que él después mira a la chica en el auto, después fuman el porro, o al revés, fuman el porro, después, que me parece justo ahí es donde pasan por debajo del puente Pacífico. Y estaba pensando cómo el tema del porro, como el tema del nazi, como el tema del intercambio del judío, el policía, los prejuicios de la policía, el página 12, ¿cómo integra Damián todo eso? Porque cualquier persona sin ningún prejuicio o olvidándose de los prejuicios, o cualquier espectador común puede ver la película sin que estas cosas le llamen la atención, si no está dispuesta a buscar una segunda historia o a meditar más acá de la superficie. Están absolutamente integrados. Es un poco lo que hablábamos, me acuerdo en otro capítulo de SEO con los chicos sobre misántropo, ¿no? El veganismo, toda esta cuestión de toda la cuestión homosexual, el matrimonio igualitario, toda la cuestión que está integrado, ¿no? No hay proclamas, no hay una cosa que diga, no, que acá quiero decir esto, que quede claro que mi postura es esta porque es la que tengo que tener, no hay nada que haya que tener. De hecho, cuando el lector dice, ¿a quién vamos a ver? Tengo hambre, y así van a bajar al sótano de Cardinal y dicen, tengo hambre, y bueno, ahora después vamos a ver a un amigo y después te llevo a comer. Y dice, ¿y quién es tu amigo? Un tipo roba auto. Ah, que a mí ¿dónde tenés? No, de todo, va por el rojo, que chocó un auto y guió de largo, después que fumó un porro, después, bueno, ese Díaz, cualquiera de nosotros, es lo que hacemos todos los días. Sí, ahí es más lindo todavía, que le dice que, pero ¿cómo? ¿Sabés que es un ladrón de autos y no lo metes preso? Y Díaz le dice, si lo meto preso no tengo quien me diga, claro. Y entonces también hay como algo de, bueno, el camino de aprender, porque además acá se aprende a defender la patria, se aprende. Entonces es en ese camino de aprender, él tiene que aprender todas estas cosas, que a veces, que las cosas no son perfectas, además, y que es necesario que un chorro de autos, ¿no? Como el mal menor, digamos, me acuerdo de
Capitán de Mar y Guerra de Peter Weir, el menor de los Gudaños, ¿no? Como que es el aprender. Y entonces es mejor todavía, porque es el prejuicio, la policía entonces es toda corrupta. No, hay cosas que se necesitan porque hay que, si no agarro al tipo que le encargó la camioneta y el camino hacia el tipo que agarró la camioneta. Es el camino para resolver y enfrentar al verdadero mal. El mal no es el tipo que roba la camioneta. Para mí es buenísimo eso, cómo le va enseñando y va trabajando con todos esos prejuicios. Porque más allá de que por ahí el espectador común no los tenga, en todo caso, internamente el espectador va trabajando con eso, porque piensa como Silverstein primero y después Díaz te lo remata. Y entonces uno va teniendo esa tensión como espectador, por más que como persona en la vida cotidiana no las tenga esas tensiones, o supone que no las tiene, ¿no? Sí, supone que no tiene esas tensiones, las va resolviendo a partir de estos planteos, esta dialéctica entre ellos dos. Es buenísimo lo que hace. Yo creo que hay algo... Perdón, Diego, la película del final te da la razón, porque la película resuelve el caso en función de todas las incorrecciones previas, digamos. Porque si la película no terminase como termina, si no lo hubieran atrapado, si los hubieran matado a los dos, no tendría sentido ningún tipo de desvío. Pero el desvío, en ese descenso a los infiernos, que es ese camino por el gimnasio de voz hasta él aprende hasta a pegar con el golpe tirabuzón, que después le sirve, digamos, pero él no sabe que le va a servir. Él todavía no puede sistematizar eso, como no entiende por qué un policía tiene un amigo chorro de autos si está averiguando por un choreo de un auto, digamos, ¿no? Bueno, no. Me parece que el final también juega cómo se construye ese final y hacia dónde arriba la narración ayuda a que, todos estos pasos, sin estos pasos no hubiéramos llegado a este final. Y esto me parece fundamental para ese espectador por ahí que no los tiene conscientes o a flor de piel algunos de estos prejuicios, pero por ahí lo tiene y piensa de una manera y piensa otra y duda, y después dice, porque aplaude, porque ese espectador aplaude. Cuando arranca el helicóptero, es un alivio, ¿no? Claro. Cuando él logra disparar esa ametralladora que no daba pie con bola para ver, y logra, aunque no hace más que pinchar una cubierta o no sé, o desviar el camión para que se ataque, es un peligro igualmente lo que hizo, como todo lo que hace Ed Silverstein, porque estaba el uranio ahí, digamos, o sea, era un peligro lo que llevaban ahí. Pero bueno, cada uno de esos pasos nos llevó a ese final. ¿Ese final valió la pena? Bueno, entonces valieron la pena los pasos, digamos, lo podemos pensar retrospectivamente. Eso. Sí, y pensaba en dos cosas respecto a lo que decían ustedes hasta recién, lo que comentaba Beto. Primero, que hay algo que me parece que inclusive es un arco que después está en Relatos Salvajes y que yo creo que profundiza muy fuertemente en Misántropo, que son primero las instituciones de la democracia liberal, en tal caso, como problema, digo, la institución como tal, y después los hombres que habitan esas instituciones, y que en esta democracia de estructura liberal en donde todos estamos, lamentablemente, o es lo que nos toca, digo, también es necesario para poder, y esto va en contra de cierta mirada presuntamente digamos, más límpida o más puritana, en donde, bueno, todo debería ser completamente abierto y no tendría que haber cloacas. Y en realidad toda casa tiene cloacas y toda casa tiene lugares ocultos, sótanos, que a veces es donde están los lugares ocultos para poder desentrañar ciertos problemas. Vos fíjate que ellos tienen que bajar. Yo lo pensaba más que como el descenso a los infiernos, lo pensaba como la cara oculta, digamos, ¿no? Donde se cocinan las cosas es en la cara oculta, no en la cara visible. Entonces una cosa es vos ensañarte con la institución policía, la institución XXX, la que vos quieras. Otro tema es cómo los hombres, digamos, los humanos, hacen eso y cómo lo construyen. Entonces, cuando vos estás ahí adentro,
Digo, hablar de romperlo, bueno, sí, son palabras, digamos, ¿no? El tema es, cuando vos estás ahí adentro, ¿qué podés hacer al respecto con algo que, como decíamos antes, tiene una característica que es irrompible, ¿no? Que tiene una flexibilidad tal, esto que se habla ahora de lo líquido, etcétera, etcétera, pero que en el fondo me parece que esa tensión con las instituciones que plantea Cifrón en los 3 casos se va viendo, como por ejemplo, lo servil que es el comisario en esta película, los problemas que tiene Lamarck en Misántropo con las otras autoridades, digo, como todo esto que tiene que ver con lo que está a la luz y lo que se debe hacer muchas veces desde, digamos, los lugares que no son los presuntamente legales o los que plantea la estructura sistemática, que a veces es un rompecabezas, digamos, ¿no? Como una especie de laberinto que no tiene salida. Sí, ahí Le Bon dice, yo saqué y puse presidentes. Claro. Y entonces, pero también, digamos, lo que plantea es, bueno, el sistema tiene que, es esto que venimos diciendo, el sistema tiene que funcionar, es esto que le dice Díaz al final. Bueno, sí, va a haber gente así y gente asá, es bueno que haya 2 tipos como nosotros. Entonces, no es reventar la CIDE y que la CIDE no exista más, es buscar un equilibrio para que en todo caso todo lo malo que ocurre en la CIDE deje de ocurrir en la medida de lo posible. Sabremos que vendrán otros. La CIDE es para servir. ¿La CIDE es para servir a los individuos o para servir a la patria? Esa sería la pregunta, ¿no? También. Claro, está claro lo que dicen tanto Diego como lo que dijiste vos, Meli. Digamos, la cloaca va a existir siempre porque necesitamos descargar en un lugar eso, ¿no? Entonces, los servicios de inteligencia siempre van a existir. Lo hice así con estas palabras, Díaz. El ejército siempre va a existir, la policía siempre va a existir. Puede tener otras formas en las diferentes épocas de la historia, ¿no? Pero siempre va a existir. El hacer política o la política vea de manera baja o de manera alta siempre va a existir. La economía, entendida en sus formas tradicionales o en la forma financiera actual, siempre va a existir de alguna manera. Es decir, el tema es cómo funciona eso. No es una cuestión de eliminar nada. En eso estoy absolutamente de acuerdo y me parece que en cada película, inclusive en cada uno o en varios de los cortos que conforman Relatos Salvajes, está presente eso. Está presente eso en el espíritu de Leonor Falco. Leonor Falco se pelea con Lamarck en el helicóptero, y lo desafía de entrada cuando la quiere subir al auto porque se cree que se la quiere levantar o que se la quiere llevar a la casa. Es decir, ella tiene esta actitud rebelde, pero tiene esta actitud rebelde consciente de cómo van las cosas, digamos. Yo sé cómo funciona el mundo, dice Jape Gritati, ¿no? Bueno, sabe cómo funciona el mundo, ¿no? Y me parece que también sabe cómo funciona el mundo. Y nosotros podemos entenderlo simbólicamente a partir de esas construcciones que hace sin que nos enumere demasiado, sin que caigamos en esta cuestión. Es decir, inclusive la mirada del general, que Silverstein le escribe como nazi después en el auto, pero que al que le teme, al que le hace 2 o 3 preguntas tontas y se arrepiente, es la mirada de Silverstein, digamos. No es la mirada de Cifrón. Me parece que es interesante. Tal vez la mirada de Cifrón respecto a lo militar o a esta cuestión de fabricaciones militares era de Zambi, la de este tipo que termina queriendo colaborar y lo busca y le hace 70 llamados por teléfono a ubicarlo porque vio el agujero y lo quiere tapar, porque ¿no? Me parece cómo trabaja sutilmente también esta cuestión, porque esto nosotros lo decimos abiertamente, como si la película lo diría como una proclama, y en realidad es muy sutil en esta idea. Y en Misántropo está también, y están los simuladores también, porque este tono que tiene Cifrón en los simuladores cuando sobre todo el personaje de Santos, cuando se burla de alguna manera del sistema liberal o de cierta legalidad de determinadas cosas, bueno, de alguna manera está diciéndonos para que nos riamos primero, pero después para que pensemos un poco de esto que estamos hablando, ¿no? De que esto va a existir, digamos, así como va a existir esto, bueno, podemos hacer una alternativa. Digamos, por ahí la alternativa es un grupo, por ahí la alternativa es un gobierno y un sistema alternativo,
¿no? Los Corleones son eso de alguna manera. Sí. ¿No? Dos cosas. Que están adentro, pero están afuera. Están adentro, pero gobiernan desde afuera. O por lo menos gobiernan una provincia de eso. Pero fíjate que eso en términos tradicionales ha existido y el sistema liberal se ocupó de que eso. Hoy se habla del deep state, ¿no? Que son los dueños de toda la guita del mundo, que son los que manejan al sistema. O sea, también el liberalismo se encarga de convertir, o las estructuras neoliberales, de hacer la parodia, digamos, de eso posible, ¿no? De los Corleones, porque hoy, por ejemplo, la palabra mafioso se usa para cualquiera de estos tipos, lo cual es completamente injusto, digamos, ¿no? Para estos chabones. Dos cosas antes de... Sí, dale. No, porque quería redondear lo que dijo Diego recién. Ojo que esto pasó siempre de alguna manera. Hoy por ahí lo vemos más, estamos más inundados de todo esto. Pero Marechal lo dice en Autopsia de Creso, en su gran ensayo en el 66, que estamos cercados por Creso, por la mentalidad de Creso. Es decir, ya no es el enano fascista que tenemos adentro, sino el enano liberal del cual nos tenemos que desprender. Lo dice en el año 66, pasaron casi 60 años de eso. Ahora, que nosotros estemos hablando de esto y que Cifrón, sobre todo más Cifrón que nosotros, esté filmando esta película, bueno, es porque todavía la batalla se está dando. No es que me quiero conformar ni quiero salir a festejar como si hubiéramos ganado el mundial, pero la batalla se está dando en un punto. No es que está perdida, porque también el derrotismo es funcional a esa cuestión, ¿no? Todo eso, perdón, Meli, que te tocaba a vos. No, está bien, no pasa nada, es que está tremendo esto, eso es lo que pasa, está tremendo y está buenísimo. No, dos cosas, una en relación a esto que aclarás, Beto, de cuál es la mirada de Cifrón o dónde Cifrón se ubica en relación a Tiempo de Valientes, y hay un diálogo que es precioso, digo, Cifrón se ocupa como todo el tiempo de estar haciéndonos, de hacernos pensar y de señalarnos cómo ubicarnos frente a la película. En la charla que ocurre entre ellos dos en el auto, en la primera charla, cuando Díaz se lleva puesto el auto ahí en Aeroparque, digamos, antes de ir a las fabricaciones militares, que tienen como ese primer encuentro más... Y los semáforos en rojo. Claro, el semáforo en rojo, pero más tradicional. Porque la del choque es después de la fabricación militar. El semáforo en rojo, cuando empieza la terapia, digamos. Cuando empieza eso, ese momento, cuando empieza como la única, en realidad es casi la única charla, y después cuando el auto está estacionado en la casa de él, pero cuando empieza como la terapia, el personaje de Silverstein dice, eso es visto bajo tu lente. Le dice, ¿no? Esto es así visto bajo tu lente, porque visto bajo otro lente, esto se ve, y nosotros en realidad estamos asistiendo al mundo de Tiempo de Valientes a través de la lente del personaje de Silverstein. Entonces, todo el mundo de Silverstein nos parece natural y orgánico. Digo, toda esta mirada crítica que nosotros podemos hacer es después de haber visto la película, después de entender y encontrar todas como estas huellas que Cifrón nos va dejando para que podamos mirarlo a Silverstein de manera crítica. Pero es nuestro héroe en realidad. Y nosotros estamos mirando, y de hecho, frente al militar que es pelado y que lo mira así, y nosotros también nos sentimos incómodos, y después vamos trabajando con esa incomodidad y nos vamos dando, y aún así, como es comedia, cuando el otro le dice, porque tráfico de armas, y uno dice, no, ¿cómo está diciendo eso? No, pero Cifrón aclara, es la lente, ¿no? Y hago así con las manitos porque es lo que hace Silverstein, y que se lo dice, o sea, lo expone directamente, ¿no? Pero me parece que igual, lo que decíamos antes con esto de hacerse cargo cuando uno hace género de la historia que lleva en los hombros, porque como también dice Fareta, no es que el mundo empezó en el 79 cuando nací yo, digamos, ¿no? Empezó muchísimo antes. También se hace cargo de esto de los prejuicios, pero también se hace cargo de los miedos que tiene una sociedad como la Argentina en vínculo con autoridades como la militar o la policial. O sea, lo polémico, ¿no? O sea, en los dos costados de algo que sabemos que es extremadamente difícil de asir en nuestra sociedad, porque no solo significó, como dice, defender a la patria, sino que también en nombre de defender a la patria pasaron cosas. Entonces, claro, sí, es el doble juego, digamos, ¿no? Es entender desde un lugar complejísimo. Lo que pasa es que está integrado, ese es el tema. Claro. No hay un
está bien lo que vos decís, pero justamente necesita crear un personaje que se asemeje a esos miedos, a esa duda, a esos prejuicios, porque muchas veces son prejuicios. Digamos, los militares en este país han hecho mucho para generar estos prejuicios, digamos, no es que son prejuicios loquitos para terapia, ¿no? Pero no dejan de ser prejuicios, porque uno está prejuzgando un uniforme, en definitiva, que también usó San Martín, digamos, ¿no? Pero en definitiva hay un prejuicio en donde es mucho más fácil la identificación, y cuando se da la identificación ya después toma 2-4, es decir, no hace falta la proclama de esto, digamos, todo esto que nosotros decimos lo decimos acá porque vimos toda la película, porque la pensamos 1000 veces, pero es todo fuera de campo en un punto. Está todo construido a partir de la puesta en escena. Me parece una maravilla. Y aparte que la identificación nunca, digo, cuando uno se identifica con los o un personaje, digo, no es completamente, digo, cristalina. Digo, yo siempre pienso en el ejemplo que Adrián da todo el tiempo, Adrián Smukler, sobre cuando se hunde el auto en Psicosis, ¿sí? Todos queremos que se hunda el auto. ¿Cómo vamos a querer todos que se hunda el auto, digamos, no? Si lo que estamos es frente a un asesino serial que está tirando un cuerpo, digamos. Entonces, cuando uno empieza a ver en los niveles, o no sé, con Scarface, digamos, ¿no? ¿Cómo identificarse con Scarface? Bueno, empiezan a aparecer, por ejemplo, una cantidad de matices en los personajes en donde, claro, hay luces y sombras, obvio. Digamos, si no, tampoco uno se haría cargo de sus propias luces y sombras. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer todos esos matices que enriquecen, y más aún que son argentinos, enriquecen muchísimo esa conexión, digamos, ¿no? En donde ya no es solamente, bueno, me gusta porque es un milico facho, no, bueno, es un milico que aparte empiezan a pasar un montón, o policía, digamos, ¿no? ¿Qué policía? Digo, por un lado esto que es otra vez, esto que vos decís de Psycho y el auto, o lo que sea es, y que Cifrón te lo aclara, es la lente, y nosotros estamos viendo la película a través de la lente de Silverstein, y entonces a partir de ahí él puede construir todo esto para después, digamos, sacarnos todo esto y terminar aprendiendo a hacer sapito con la piedrita, ¿no? Pero me quedé con esta cuestión del sistema y de cómo se hace, y que la democracia liberal y yo qué sé, y Cifrón en realidad en todas sus películas nos está ofreciendo alternativas, porque yo pienso Relatos Salvajes, que es bombita, que siempre queda como bombita y que es explotar todo por los aires, termina con un casamiento, y Cifrón lo que dice es, no es que no nos tenemos que casar, casémonos, pero casémonos así, ¿no? Y me parece que en esa idea de destruir la fiesta de casamiento para que después el casamiento sea de verdad, porque el casamiento al final es de verdad, nos está diciendo, bueno, ¿cómo es destruir el sistema? ¿No? Entonces no es destruir a los servicios de inteligencia, que haya, pero que haya, que sí, que sean para defender a la patria y defender ¿no? Como que me parece que hay algo de eso, y que en Relatos Salvajes es clarísimo. Digo, todo el mundo se queda con bombita porque es Darín, y porque la grúa, y porque qué ganas de reventar todo, pero el final es con un casamiento de verdad. Y destruye la fiesta de casamiento, destruye los espejos, destruye el vestido de novia, destruye la torta, para que el casamiento después al final sea un casamiento de verdad. No está diciendo no nos casemos, abajo la institución matrimonial. No tiene que ver con eso. Está diciendo... Transformar. Claro, casémonos, pero casémonos de verdad. Hagamos y ese casémonos de verdad no es solo el matrimonio entre un hombre y una mujer, es eso y es un montón más también. Ahora, ustedes fíjense como en un promedio de 15, 20 años de estas tres películas, como primero lo toma seriamente con humor, podríamos decir, en Tiempo de Valientes, con una rabia, digamos, tremenda en Relatos Salvajes, porque más allá, hay que querer contar estas historias, digo, en donde, digo, aparecen todas las miserias habidas y por haber, y finalmente Misántropo, otra vez de vuelta, ¿no? Con lo que implica el título, con lo que implica ese personaje, con lo que implica el final de Misántropo. Por lo tanto, sí, los tiempos se van poniendo cada vez más sombríos, pero en todos los casos siempre ser pesimista no implica ser un nihilista, ¿no? Como, bueno, las cosas están hechas mierda, pero siempre se abre una puerta, como en Misántropo, hay un lugarcito, hay algo por donde meterse, hay algún resquicio por donde el agua se va a filtrar.
pero también no puedo dejar de pensar que el Cifrón de 30 años, el Cifrón de 50, van viendo cómo hay un deterioro, aunque sigue estando esa mirada aguda sobre lo institucional, y etcétera, etcétera, de la propia estructura democrática y del mundo en donde habitamos, digamos, ¿no? Perdón, Villalba. No, está bien. Cuando Silverstein se conoce con Díaz, que le dice, desde el momento en que entendemos que hay una salida futura, el presente se nos vuelve menos trágico, y que en ese momento es un recurso psicoanalítico para calmarlo del otro, y que en la primera parte de la película, en algún punto Silverstein está queriendo quitarle la tragedia a todo, y cuando él sufre el engaño lo piensa de manera racional, y qué sé yo qué siento, lo importante es lo que pienso, ¿no? Bueno, todo ese proceso de destragedizar es malísimo, pero en algún punto esa idea de salida futura la termina haciendo a su pesar, o sin querer, o sin saber, siendo el héroe, o siendo uno de los héroes, y encontrando esa salida futura con Díaz. Y pensaba en este tipo de paradojas que hace Cifrón a lo largo de todas las películas y de los simuladores, donde en relación con lo que venían diciendo antes, de cómo poner en juicio ese prejuicio sin tener que estar diciéndolo, mirá que te lo di vuelta, y pensaba en esto de que Silverstein, la primera vez que se entera que tiene que trabajar con la policía, por teléfono dice, la policía pero es peligroso, secuestran gente, y él tiene que rescatar a un policía secuestrado. ¿Ves? Cuando apareció Bobby Villalba me acordé de la escena de Nueve Reinas, que la mujer está en el cámara y dice, habla. Pero lo que dijo fue fantástico. Y cada vez que habla poco, pero cada vez que habla va ahí así. Con una lucidez, el tipo tremendo. No le doren la píldora porque es peor. Digan que dice todo mal, así se envalentona, porque funciona así. Claro. Funciona así, funciona con Villalba, lo que dijiste está como el culo, no sé, decirle Villalba sos liberal, cualquier cosa, decirle para que se sienta mal. Duro durante 14 años. Y claro, 20 que te conozco, así que imagínate Látigo. Lo de la cuestión de la tragedia es re lindo esto que trae Fabio, porque en realidad al final él entiende que para encontrar, ¿cómo es la frase? Que al fin... En el momento en que entendemos que hay una salida futura, el presente se nos vuelve menos trágico. Bien, al final, para encontrar una salida futura, en realidad hay tragedia, porque él tiene que despojarse de todo. Hay que reconocer lo trágico. Para que haya una salida futura hay que reconocer lo trágico. Hay que reconocer lo trágico. Y él además, porque se va despojando de todo. Y ese despojarse tiene que ver con la cuestión trágica. Bueno, hay que hacer un sacrificio, hay que dejar cosas atrás, y es parte de la estructura de lo trágico, ¿no? De que no se, digamos, de que hay que elegir, y ese elegir es trágico. Hay que decidir y decidir es trágico, porque él tiene que no solamente sincerar y separarse con la mujer y mandarla a la casa de los padres, tiene que dejar su casa, tiene que subirse a la cornisa, tiene que entender que aquel mundo utópico que él imaginaba como posible en su imaginación progre de mejora Argentina no existe. En realidad hay que meterse en los servicios de inteligencia, hacer el entrenamiento de 6 meses para la primera misión. Digamos, hay que hacer eso, hay que embarrarse. Y eso es práctico, ¿verdad? O sea, darse cuenta de eso y accionar en consecuencia es práctico. Y está genial, es genial. Parece otra punta de la película para largo. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria! ¡Muestra la victoria! Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo.
BSO, temporada 2024. Seguinos en bsoradio.com.ar, también en Spotify, iBook, iTunes y Google Podcast. BSO, un podcast inaudible y famoso. Bueno, vamos cerrando, a ver, las películas estas son inagotables en general, las películas de Cifrón, podemos estar horas hablando, y nosotros entramos en ciertos aspectos que creemos que son interesantes de seguir sacándole jugo. De hecho, ustedes nombraron el tema del avión que baja y demás. Yo pensaba que como todo el símbolo es amplio, y que se puede seguir reelaborando, pensaba en los aviones volviendo después del 2001, digamos, ¿no? O sea, pensaba en un montón de cosas, a eso es bien argentino, pero digo, todas estas cosas de bajar a tierra y etcétera, etcétera, que también arman al relato al margen de la primera historia, ¿sí? Pero me parece que también hay que tirarle la pelota a los que escuchan del otro lado, a los estudiantes o a las estudiantes que están del otro lado, o a los radio escuchas, podcast escuchas o como se llamen. Todo esto viene a colación primero de que son 20 años, de Tiempo de Valientes, pero por el otro lado porque el amigo Tricarico está por sacar un libro en un poquito más de un mes acerca de esta película. Por lo tanto, no solo lo podemos escuchar acá, pero si quieren pueden leerlo. Cuéntenos un poco, compañero. Bueno, la última vez que estuve con ustedes prometí un libro sobre esta película con mi amiga Melina Cherpro, que sigue siendo mi amiga a pesar de lo que voy a decir ahora, mi amiga muy querida. Melina Cherpro me mata. Despertó porque tiene múltiples ocupaciones, tiene su día dura 20.000 horas y no, todo bien. Más allá del chiste, hago esta recordatoria por si alguno justo repasa los dos podcasts sobre Cifrón de BSO, y si encuentra con te dijo una cosa y ahora dijo. Bueno, sí, el mes que viene, más seguro el otro, hay un libro de Meli primero, me parece, en la editorial, que va a salir. Va a salir mi libro de Tiempo de Valientes, que se llama La Comedia Perfecta, y que hago algo que... bueno, algunas de las cosas que dijimos acá seguramente no, están en el libro, pero hago algo que nunca había hecho, que es hacer un largo capítulo después de la introducción, que es contar la película, esto va a sonar medio feo, explicándola, digamos, o sea, cronológicamente. Esto lo he visto en otros críticos y nunca pensaba, de siempre empiezo y me tropiezo y me voy por las recontra ramas y prefiero resolverlo temáticamente o como lo hice en el libro de Misántropo, por ejemplo. Desglosándola, ¿no, Beto? Claro, bueno, la voy contando, pero voy contando escena por escena, en algunos casos plano por plano. Hay algunos excursos así medio como subtítulo y bueno, me voy por acá y después retomo, después me voy de vuelta y retomo, pero siempre retomo. Terminó en el diálogo final. Digamos. Y después hay otros capítulos más con cosas que me quedaron para profundizar. Pero bueno, si Dios quiere el libro verá la luz en un mes o 2 meses, depende de cuándo salga este programa también. Pero está en marcha, está escrito, está en corrección y estoy muy contento. Estoy muy contento de seguir escribiendo sobre la obra de Cifrón. El profesor Tricarico está sacando su tercer o cuarto libro. ¿Cuarto ya? Mi cuarto libro de Cifrón. Después claro. hay más antes, digamos. Sí. En cuarto, porque primero fue de relatos, después salieron casi simultáneamente, con días de diferencia o mes de diferencia, el de Misántropo con el de simuladores que escribí con Marcelo Bieger. Me queda el Cóndor del Mar. Bien. La que nos quedó en el... Perdón, y Hermanos y Detectives. Claro. Y Hermanos y Detectives, es verdad, es cierto, hay que hacer justicia a Hermanos y Detectives, que para mí no es una serie de los simuladores, pero es un trabajo muy bueno. Pero escúchame una cosa, tiraste ahí una piedrita, por lo tanto le vamos a preguntar a la señora cuándo sale su libro. ¿No es cierto? Porque dijiste, es que mi amiga Melina, qué sé yo, va a sacar un libro, qué sé yo. Bueno, ¿qué libro? Bueno, cuéntenos, profesora, por favor.
no sé bien la fecha, pero más o menos también, porque están ahí como escalonaditos. El libro se llama 3 directoras argentinas y es sobre las vidas posibles de Sandra Gugliotta. Uh-huh. Todos tenemos un plan de Ana Peterberg y El prófugo de Natalia Meta, en donde son 3 películas que trabajan el tema del doble de distintas formas, desde el melodrama, desde el policial o el thriller, y desde el fantástico, y son muy lindas las 3 películas, muy particulares, o sea, cada directora trabaja una forma de puesta en escena bien distinta. Son 3 películas hermosísimas y bueno, es un análisis de esas 3 películas vinculado un poco con algunas películas de cine clásico también, con La Mar y con Rosaura, con Más allá del olvido, digamos, como una cosa así. Así que ahí estamos. Y tengo además la fortuna de tenerlas, de haber invitado a las directoras a escribir unas palabras sobre sus películas, y es parte como de la introducción del libro. A cada una escribió un poquito, así que muy lindo quedó. Está ahí, estoy terminando detallecito. Espectacular, espectacular, y aparte para traer sobre la mesa el rol de las directoras, y todo lo que a veces se cree que se descubrió y en realidad en algunos casos ya estaba, digamos, ¿no? Habría que moverse un poco más, y en este caso imagino que como disfrutamos diálogos con Diotima, ahora vamos a disfrutar de 3 directoras argentinas, ¿es así? Sí, ese es el nombre, así sencillo, pero... Está bien, está bien. Dicen que corto y bueno, 2 veces bueno, así que es fantástico. Y la comedia perfecta de el compañero Tricarico. Acá estamos todos entre compañeros, pero por lo pronto también somos docentes, así que seguramente la van a presentar en algún lado. Imagino, todavía no tenemos fechas de nada de eso, por supuesto, porque están en proceso los libros, pero me imagino que van a volver a la Universidad de Buenos Aires, o a algún lugar en donde vamos a hacer así algún saludito o alguna cosa como venimos haciendo seguido, ¿no? Esperemos, no sé, vamos a ver. No sé qué decir, Beto. Ojalá, yo el problema que tengo es que estoy en el culo del mundo, digamos. No, claro, la editorial es El Rosario, me invitan a presentar libros en Rosario y no me queda muy cómodo, la verdad. Lo hemos hecho en San Luis, el primero, el de Nolato, en el 2022. Bueno, salió la segunda edición y después en la FADU, con lo que organizaron ustedes, Meli con Adrián. Y todo buenísimo, ¿no? Ojalá se pueda hacer algo así. Vamos a hacer los 2 libros juntos, Peñítica. Hacemos un diálogo de los 2 libros. Ahora, hablaron de hacer un libro juntos, terminaron haciendo 2 libros. Y bueno. 2 libros. Me encanta la idea. Ya la compró. Villalba, despedimos a la invitada y el invitado. ¿Qué le parece? Bueno, si no queda otra, sí. Ah, bueno, que necesito. Habla. ¿Qué debe decir? Sí, dale. Cuanto antes. Por lo pronto, nuestros 2 invitados están en las redes sociales si los quieren buscar. Ellos dan, además de ser profesores de las sendas universidades, Universidad de Buenos Aires, en el caso de Melina, y sus cursos de todos los martes todavía, ¿no, Meli? Sobre distintas temáticas o distintos directores o directoras de cine. Alberto está en la Universidad de La Punta, ¿verdad? En San Luis, pero también da sus cursos. Él tiene sus podcasts, los temas de literatura y demás, es que lo pueden encontrar en YouTube, y si quieren revisan en @BCO Radio, que tanto la compañera Melina como el compañero Tricarico han participado desde hace ya varios años en que con distintos filmes y o series hemos charlado y debatido e intercambiado un montón de ideas. @BCO Radio, como decía recién, tanto en Instagram, Twitter como en Facebook, y nos buscan, si no, en cafecito.app/BCO Radio, que la misiadura llegó hace rato, parece que no se va, así que si nos quieren ayudar por lo menos para pagar el streaming. Gracias a todas y a todos del otro lado, nos estaremos escuchando y viendo en 15 días. Chao. Ella era peronista y él un joven radical, y entre ellos concertaron el romance nacional. Ella era peronista y él un joven radical, y entre ellos concertaron el romance nacional. Hace tiempo, en el 80, casi por casualidad,
se vieron en la plaza reclamando libertad. Ella era delegada de una fábrica local y él un joven candidato de la junta vecinal. Ella era peronista y él un joven radical y entre ellos concertaron el romance nacional. Ella era peronista y él un joven radical y entre ellos concertaron el romance nacional. Y en un baile a beneficio por aquella inundación que sacó a bailar a ella y se armó la discusión mientras la orquesta tocaba, cada cual con su razón. Él le hablaba de Raulito, ella hablaba de Perón. Ella era peronista y él un joven radical y entre ellos concertaron el romance nacional. Ella era peronista y él un joven radical y entre ellos concertaron el romance nacional. Pero pronto se olvidaron y pasó la discusión y al compás de aquel cuarteto se entregaron al amor. Pero hace poco tiempo el romance floreció.